Y volviéndose a un grupo de 12 escolares que me pisaban los talones, yo tuve solamente 8 niños, dijo, guiñándome los ojos, pero puedo compartir esto contigo. Con una huerta y 25 acres de terreno fértil a nuestra disposición, los estudiantes, maestros y yo mismo gozábamos de muchas horas felices en nuestras tareas campestres, al aire libre, en medio de aquellas alrededores ideales. Teníamos muchos animales domésticos, entre ellos un pequeño cervatillo, que era tiernamente adorado por los niños. Yo también lo amaba, al grado de permitirle dormir en mi propia habitación. Al amanecer, el pequeño animal se acercaba a mi cama para recibir la caricia de la mañana. Un día alimenté al venadito más temprano que de costumbre, porque tenía que salir a la población de Ranchi a atender algunos asuntos. Aun cuando les advertí a los muchachos que no fueran a alimentar al cervatillo hasta que yo regresara, uno de ellos desobedeció y le dio al animalito una gran cantidad de leche. Cuando regresé, por la noche, malas nuevas me esperaban. El venadito estaba casi muerto por sobrealimentación. Llorando coloqué sobre mis piernas al animalito, aparentemente sin vida. Oré piadosamente a Dios que le conservara la vida. Horas después la pequeña criatura abrió los ojos, se paró y principió a caminar tambaleándose. Todos los muchachos de la escuela gritaron de alegría. Pero esa noche aprendí una gran lección, una que no podré nunca olvidar. Me estuve con el animalito hasta las 2 de la mañana, y cuando me dormí, el venadito se me apareció en el sueño y me dijo: «Usted me está reteniendo. Por favor, déjeme que me marche, deje que me vaya». «Está bien», contesté en el sueño. Desperté inmediatamente y grité: «Muchachos, muchachos, el venadito se está muriendo». Todos se precipitaron a mi lado. Me fui al rincón donde había colocado al venadito. Este hizo su último esfuerzo para levantarse, cayó de bruces ante mí y quedó muerto. De acuerdo con el karma grupal de los animales, que guía y regula su destino, el plazo de vida del venado ya había fenecido, y ya estaba listo para progresar hacia una forma más alta. Pero debido a mi apego por él, que después consideré como egoísta, y por mis fervorosas plegarias, yo había conseguido retenerlo en los límites de su forma animal, de la cual estaba el alma haciendo esfuerzos por librarse. El alma del venadito hizo su súplica en el sueño, porque sin mi amante consentimiento no podía ni debía irse. Y tan pronto como yo consentí, él partió. Toda tristeza desapareció, y evidenció que Dios quiere que sus hijos lo amen todo como partes de él mismo, y que no sientan engañosamente que en la muerte acabe todo. El hombre ignorante ve solo el muro insuperable de la muerte, que parece esconder para siempre a sus amigos queridos. Pero el hombre que no tiene apegos, aquel que ama a los demás como expresiones del Señor, entiende que a su muerte los seres queridos únicamente han vuelto solo para tomar un respiro de alegría de él. La escuela de Ranchi creció desde una pequeña y sencilla institución a lo que es ahora, una organización bien conocida en toda la India. Muchos de los departamentos de las escuelas están sostenidos por la contribución voluntaria de aquellos que gozan en perpetuar los ideales educativos de los rishis. Bajo el título general de Yogoda Sat Sangha, 4 otras escuelas filiales de esta han sido establecidas en Midnapore, Lakshmanpur y Puri. La sede central de Ranchi sostiene un departamento médico, en donde tanto las medicinas como el servicio son suministrados, sin costo alguno, a los pobres de la localidad. El número de personas atendidas asciende a un promedio de 18.000 por año. El Vidyalaya ha sido también notable en las competencias de deportes, así como en el campo intelectual, en que muchos alumnos de la escuela de Ranchi se han distinguido en su vida universitaria posterior. La escuela, ahora en su 28º año, es el centro de muchas actividades 5 y han sido honrada por la visita de eminentes personas del este y del oeste. Una de las figuras más notables que fue a inspeccionar la Vidyalaya, en sus primeros años, fue el Swami Pranavananda, de Benares, el santo con 2 cuerpos. Cuando el gran maestro vio las pintorescas clases al aire libre, debajo de los árboles, y por la tarde a los muchachos sentados, inmóviles por horas enteras en meditación yogística, se conmovió profundamente. «El corazón se me llena de alegría», dijo, al ver que los ideales de la Giri Mahasaya sobre un apropiado entrenamiento de la juventud está llevándose a cabo en esta institución. Que las bendiciones de mi maestro sean con ella. Un jovencito que se sentaba a mi lado, se aventuró a hacer una pregunta al gran yogi. «Señor», le dijo, «llegaré a ser un monje. Es mi vida solo para Dios». Aun cuando Swami Pranavananda sonrió gentilmente, sus ojos andaban penetrando el futuro. «Criatura», le dijo, «cuando tú crezcas, habrá una bonita novia esperándote». Efectivamente, el muchacho se casó, después de haber planeado durante años entrar en la orden de los Swamis. Algún tiempo después de que el Swami Pranavananda había visitado Ranchi, acompañé a mi padre a la casa de Calcuta donde el yogi estaba hospedado temporalmente. Las predicciones de Pranavananda, hechas muchos años antes, se agolparon luego en mi mente. «Yo te veré, junto con tu padre, algo más tarde». Cuando mi padre entró a la habitación del Swami, el gran yogi se levantó de su asiento y lo abrazó con cariñoso respeto. «Bhagavati», le dijo, «¿qué estás haciendo por ti mismo? ¿No te das cuenta de que tu hijo vuela hacia el infinito?» Yo me sonrojé al oír tal alabanza delante de mi padre.
El Swami siguió diciendo, ¿no recuerdas con cuánta frecuencia nuestro amado maestro acostumbraba decir, Banat, Banat, Banhai? 6. Así es que sigue con el Kriya Yoga sin cesar y llega a los portales divinos pronto. El cuerpo de Pranavananda, que había aparecido tan bien y fuerte a mi primera y asombrosa visita que le hice en Benares, ahora mostraba señales inequívocas de la edad, aun cuando su postura era aún admirablemente erecta. Swamiji, le pregunté, mirándole fijamente a los ojos, por favor, dígame la verdad, ¿no siente usted todavía el avance de la edad? Conforme su cuerpo se debilita, sus percepciones de Dios sufren alguna disminución. Él sonrió angelicalmente. El amado está ahora más que nunca conmigo. Su absoluta convicción colmó mi mente y mi alma. Todavía sigo disfrutando de las dos pensiones, una de Bhagavati, aquí presente, y la otra de arriba. Y al señalar con un dedo al cielo, el santo entró en éxtasis y su faz lució con luz divina, tal fue la amplia contestación a mi pregunta. Viendo que en la habitación de Pranavananda había muchas plantas y paquetes de semillas, le pregunté cuál era su objeto. He abandonado Benares definitivamente, me dijo, y ahora estoy en camino de los Himalayas. Allí abriré una ermita para mis discípulos. Estas semillas producirán espinacas y algunas otras verduras. Mis queridos discípulos vivirán una vida sencilla, pasando el tiempo en unión y bienaventuranza con Dios. Nada más es necesario. Mi padre le preguntó a su hermano discípulo cuándo regresaría a Calcuta. Nunca más, contestó el santo. Este es el año en que, según me dijo la Lahiri Mahasaya, debo abandonar para siempre a mi querido Benares para ir a los Himalayas, para dejar allí mi forma material. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escucharlo, pero el Swami sonrió con tranquilidad. Me recordaba a un niño celestial sentado en paz en el regazo de la Madre Divina. La carga de los años no tiene ningún efecto en los grandes y verdaderos yogis que están en posesión de los supremos poderes espirituales. Este es apto para renovar su cuerpo a voluntad. Sin embargo, algunas veces no quieren retardar el proceso de la edad, sino que permiten que su karma siga su curso natural en el plano físico, utilizando su viejo cuerpo como un medio de ahorro y excluir así la necesidad de eliminar el mismo karma en una nueva encarnación. Meses después me encontré con un antiguo amigo, Sanandam, que fuera uno de los más cercanos discípulos de Pranavananda. Mi adorable gurú se ha ido, me dijo llorando. Él estableció una ermita cerca de Rishikesh, y nos dio a todos un entrenamiento encantador. Cuando estábamos ya bien establecidos y haciendo rápidos progresos en su compañía, se propuso un día agasajar a una multitud de Rishikesh. Yo le pregunté por qué quería tan grande número. Esta es mi última fiesta ceremonial, me dijo, pero yo no entendí entonces el pleno sentido de sus palabras. Pranavanandaji ayudó a cocinar gran cantidad de alimentos. Dimos de comer como a 2000 personas. Después de la fiesta, se sentó en una alta plataforma y nos dijo un sermón muy inspirado y hermoso sobre el infinito. Al final, ante la mirada de miles de personas, se volvió hacia mí, mientras me sentaba a su lado en las losas, y habló con una voz muy fuerte, poco usual en él. Sanandam, hijo, prepárate, voy a darle un puntapié al marco 7. Después de un silencio profundo, yo le grité desesperadamente, maestro, no hagas eso. Por favor, no lo hagas. La multitud estaba muda de emoción, observándonos curiosamente. Mi gurú me sonrió, pero su mirada estaba ya fija definitivamente en la eternidad. No seas egoísta, me dijo, no estés tristes por mí. Por largo tiempo os he servido gustosamente. Ahora, regocijaos y deseadme un raudo viaje hacia Dios. Voy a ver a mi amado cósmico. Con un susurro, Pranavananda añadió, volveré a nacer pronto. Después de gozar un corto periodo de bienaventuranza infinita, regresaré a la tierra para unirme con Babaji 8. Pronto sabrás cuándo y en dónde mi alma ha sido enjaulada en un nuevo cuerpo. Luego volvió a gritar, Sanandam, aquí repudio mi cuerpo por la segunda Kriya Yoga. 9. Enseguida miró hacia aquel mar de rostros y dio su bendición. Dirigiendo su mirada interna hacia el ojo espiritual, quedó inmóvil. Mientras la asombrada muchedumbre creía que estaba meditando en estado de éxtasis, él ya había dejado el tabernáculo de carne y hueso y su alma ascendía hacia la inmensidad cósmica. Los discípulos tocaron su cuerpo, sentado en la postura de loto, pero ya no tenía el calor de la carne. Solamente su cuerpo vacío y rígido quedaba, su ocupante había volado a la ribera inmortal. Yo le pregunté en dónde habría de volver a nacer Pranavananda. Ese es un secreto que yo no puedo revelar a nadie, me contestó Sanandam. Probablemente tú puedas saberlo de otra manera. Años más tarde supe por Swami Keshavananda X que Pranavananda, tiempo después de su nacimiento en un nuevo cuerpo, había partido para Badrinarayan en los Himalayas, y allí se había unido al grupo de santos que rodean al gran Babaji. Notas al margen. 1. Vidayalaya, escuela. Brahmacharya se refiere aquí a una de las 4 etapas del plan védico para la vida de los hombres, que comprende 1. Celibato del estudiante brahmachari. 2. El hombre del hogar con responsabilidades mundanas, Grihasta. 3. El eremita, Vanaprastha. 4. El hombre errante sin ligaduras, Sannyasi.
Este esquema ideal de vida, aun cuando no se observa mucho en la India contemporánea, sin embargo, tiene muchos secuaces. Las 4 etapas se llevan religiosamente bajo la diligente dirección de un gurú. 2. Un gran número de estudiantes americanos ha dominado también varias posturas, asanas. 3. San Marcos, X, 29, 30. 4. Yogoda, yoga, unión, armonía, equilibrio, da, aquello que imparte. Sat, sangha, sat, verdad, sangha, hermandad, asociación, etc. En Occidente, para evitar el uso de nombres sánscritos, el movimiento ha sido llamado Self-Realization Fellowship. 5. Las actividades de Ranchi están más detalladamente descritas en el capítulo 40. 6. Una de las observaciones más usuales de la Giri Mahasaya, que acostumbra decir a sus discípulos en son de aliento para su perseverancia. Su traducción libre es, esfuérzate, esfuérzate y un día contemplarás la meta divina. 7. Literalmente, dejar el cuerpo. 8. El gurú Lahiri Mahasaya, que aún vive. Véase capítulo 33. 9. La segunda Kriya Yoga, según fue enseñada por Lahiri Mahasaya, permite al devoto que la ha dominado, salir y regresar al cuerpo conscientemente en cualquier tiempo. Los yogis adelantados usan esta segunda técnica de Kriya durante el instante de la muerte, momento que ellos invariablemente conocen de antemano. 10. Mi encuentro con Keshavananda se describe en el capítulo 42. Capítulo 18. KSHI renace y es vuelto a encontrar. Por favor. Capítulo 18. KSHI renace y es vuelto a encontrar. Por favor, no entre en el agua, bañémonos con el agua que saquemos con nuestros cuencos. Me dirigía de esta manera a los estudiantes de Ranchi, que me acompañaban en una excursión a pie, de 8 millas, en los alrededores. La laguna que estaba ante nuestros ojos era atrayente, pero por alguna causa no me agradó para que nos bañáramos en ella. El grupo de muchachos que estaba más cerca de mí siguió mi ejemplo, bañándose con el agua que sacaban de la laguna con los cuencos, pero algunos de los estudiantes no pudieron resistir a la tentación de sumergirse en las refrescantes aguas. No bien habían entrado en ellas, cuando un gran número de culebras de agua se arremolinó en torno suyo. Los desobedientes salieron del estanque con una velocidad casi cómica. Disfrutamos de un almuerzo al aire libre cuando llegamos a nuestro destino. Me senté bajo un árbol, rodeado por un grupo de estudiantes. Encontrándome en un momento de inspiración, me asediaron con sus interminables preguntas. Uno de ellos, me dijo: por favor, señor, dígame si yo estaré siempre con usted en el sendero de la renunciación. Ah, no, le contesté, por la fuerza serás sacado de aquí para llevarte a tu casa, y después te casarás. Incrédulo, formuló enseguida su protesta. Solamente muerto me podrán sacar de aquí. Pero pocos meses después sus padres llegaron para llevárselo, no obstante sus lloros y lamentos, años más tarde se casó. Después que había yo contestado a un gran número de preguntas, un jovencito llamado Kashi se dirigió a mí. Tenía unos 12 años de edad, era un estudiante inteligente, estudioso y muy querido de todos sus compañeros. Señor, me dijo, ¿cuál será mi suerte? Pronto morirás. La contestación vino a mis labios con una fuerza irresistible. La inesperada aserción me sorprendió, causándome una pena tan grande como a todos los que la escucharon. Silenciosamente, me reprendí, y rehusé contestar más preguntas. Cuando regresamos a la escuela, Kashi vino a mi habitación. Señor, si muero, me encontrará usted cuando vuelva a nacer y me conducirá por el sendero espiritual. Me preguntó, sollozando. Yo me vi obligado a rehusar esta responsabilidad, bien difícil por cierto. Pero semanas Kashi estuvo insistiendo sobre el mismo particular con una tenacidad inaudita. Viéndole consternado hasta la desesperación, le consolé, por fin, y le dije: sí, te lo prometo, si el Padre Celestial me presta su ayuda, yo haré cuanto sea necesario para encontrarte. Durante las vacaciones de verano, salí en un corto viaje. Sintiendo no poder llevar a Kashi conmigo, lo llamé a mi habitación antes de partir, y le aconsejé que no saliera de la escuela por ningún motivo, y que no se dejara persuadir para que tal hiciera. En alguna forma, presentía que si él no iba a su casa, probablemente evitaría la calamidad que le amenazaba. No bien había yo salido de Ranchi cuando el padre de Kashi llegó a la escuela. Durante 15 días estuvo tratando de romper la obstinada voluntad de su hijo, diciéndole que lo único que deseaba de él era que fuera a Calcuta por solo 4 días, para que viera a su madre, y luego podría regresar. Kashi rehusó con persistencia. El padre, por fin, declaró que se lo llevaría, si él no iba por su propia voluntad, con la ayuda de la policía. Esa amenaza conturbó a Kashi, quien no quería ser la causa de alguna publicidad desfavorable para la escuela, y no tuvo más remedio que irse. Yo regresé a Ranchi unos días después, y cuando me enteré de la forma en que Kashi había sido llevado, tomé inmediatamente el tren para Calcuta. Allí alquilé un coche de caballos, y cosa rara, cuando el coche había pasado un poco más allá del puente de Howrah, sobre el río Ganges, vi al padre de Kashi y otros parientes vestidos de luto.
Gritándole al cochero que se detuviera, corrí hacia el infortunado padre y echando chispas por los ojos, le grité absurdamente: «Señor asesino, usted ha matado a mi muchacho». El padre ya se había dado cuenta del mal que había acusado a Kashi por haberlo traído a Calcuta contra su voluntad. Durante los pocos días que el muchacho estuvo allí, y a causa de algún alimento contaminado, contrajo el terrible cólera, habiendo muerto casi enseguida. Mi amor por Kashi y mi promesa de encontrarlo después de su muerte, me perseguía de noche y de día. No importa a dónde fuera, siempre veía ante mí su rostro. E inicié una búsqueda interminable semejante a la que hacía mucho había llevado a cabo para hallar a mi madre. Yo sentía que si Dios me había dado la facultad de razonar, debería utilizarla y emplear todos mis poderes a su máxima capacidad para descubrir las leyes sutiles por medio de las cuales pudiera saber el paradero astral de Kashi. Era una alma que brillaba con deseos aún no realizados, me dije, un núcleo de luz flotando en algún lugar en el espacio, en medio de millones de almas luminosas en las regiones astrales. ¿Cómo era posible que yo me pusiera en contacto con él, en medio de las luces vibratorias de otras tantas almas? Usando cierta técnica de la yoga, radié mi amor hacia el alma de Kashi a través del micrófono del ojo espiritual, el punto medio entre las dos cejas. Con la antena de las manos y los dedos elevados, me movía y daba vueltas y más vueltas, tratando de localizar la dirección en que él habría renacido en forma de embrión. Esperaba recibir contestación de él en el radio sintonizado de mi corazón 1. Intuitivamente, sentía que Kashi regresaría pronto a la Tierra, y que si yo seguía radiando sin cesar mi llamada, su alma me respondería. Yo sabía que el más tenue impulso enviado por Kashi sería sentido por mis dedos, manos, brazos, espina dorsal y nervios. Sin disminuir mi celo, practiqué el método yogístico durante los 6 meses que siguieron a la muerte de Kashi. Caminando con unos amigos una mañana, en la populosa sección de Bowbazar de Calcuta, levanté mis manos en la forma acostumbrada. Por primera sentí una respuesta. Me emocioné al notar cosquilleos que bajaban por mis dedos y por las palmas de mis manos. Esta corriente se traducían en un poderoso pensamiento que brotaba de mi conciencia. Yo soy Kashi, venga hacia mí. El pensamiento se hizo casi perceptible al oído cuando me concentré en el radio de mi corazón. En el característico, ligeramente ronco, murmullo de Kashi 2, escuché sus llamadas una y otra vez. Tomé del brazo a uno de mis compañeros, Prakash Das 3, y le sonreí alegremente. Parece que he localizado a Kashi, le dije. Principié a dar vueltas y más vueltas, provocando una manifiesta diversión a mis compañeros y a los transeúntes. Los impulsos eléctricos cosquilleaban a través de mis dedos solo cuando daba frente a una callejuela contigua conocida con el nombre de Serpentine. Las corrientes astrales desaparecían cuando me volvía a otra dirección. «Ah», exclamé, «el alma de Kashi debe encontrarse en la matriz de una madre cuya casa está en este callejón». Mis compañeros y yo nos aproximamos más al callejón. Las vibraciones en mis brazos levantados se hicieron más fuertes. Como si fuera atraído por un imán, me veía arrastrado hacia el lado derecho del callejón. Llegando a la entrada de una casa, yo mismo me sorprendí al atreverme a llamar a la puerta. En medio de una gran excitación y reteniendo el aliento, sentí que había coronado con el éxito mi ardua y extraña búsqueda. La puerta fue abierta por un criado, quien me dijo que su amo estaba adentro. Este bajó las escaleras del segundo piso y me sonrió, como inquiriendo qué deseaba yo. Casi no sabía cómo formular mi pregunta, que era, al mismo tiempo, pertinente e impertinente. «Por favor, dígame, señor, si usted y su esposa esperan el nacimiento de un niño desde hace unos 6 meses». «Sí, así es». Viendo el que yo era un swami, hombre de renunciación, vestido con la túnica tradicional de color anaranjado, agregó correctamente: «Sírvase usted decirme, ¿cómo es que está usted enterado de estos mis asuntos?». Cuando él supo de Kashi y de la promesa que yo le había hecho, creyó, atónito, mi relato. «Un niño varón de tez blanca les nacerá», le dije, «tendrá un rostro ancho, con un remolino de cabello encima de la frente. Será de un temperamento muy espiritual». Yo tenía la seguridad de que el niño tendría todos los parecidos y características de Kashi. Algún tiempo después visité al niño. Sus padres le habían dado el antiguo nombre de Kashi. Aún en su más tierna infancia, tenía un gran parecido con mi querido estudiante de Ranchi, Kashi. El pequeño sintió inmediatamente un gran afecto hacia mí. La atracción del pasado se despertó en él con redoblada intensidad. Años más tarde, cuando Kashi tenía 10 años, me escribió durante mi estancia en América. Expresaba sus grandes deseos para seguir el sendero de la renunciación. Yo lo envié a un maestro, en los Himalayas, el mismo que hasta la fecha guía al renacido Kashi. Notas al margen. 1. La voluntad, proyectada desde el punto medio entre las dos cejas, es conocida por los yogis como la estación difusora del pensamiento. Cuando el sentimiento está calmadamente fijo en el corazón, este actúa como una radio mental, y puede recibir mensajes de otros, ya estén lejos o cerca. En telepatía, la vibración sutil de los pensamientos, en la mente de una persona, son transmitidos por medio de las vibraciones sutiles del éter astral, y luego a través del éter más denso de la Tierra, creando ondas eléctricas que, a su vez, se traducen en ondas de pensamientos en la mente de otra persona.
2. Las almas son, en su estado puro, omniscientes. El alma de Kashi recordaba todas las características del muchacho Kashi, por eso imitaba su ronca voz para inducir a su reconocimiento. 3. Prakash Das es el actual director de nuestra Yogada Mat, ermita, en Dakshineswar, en Bengala. Capítulo 29. Rabindranath Tagore y yo comparamos sistemas de enseñanzas. Rabindranath Tagore nos enseñó a cantar en una forma natural de expresión, como lo hacen los pájaros. Bolanath, un muchacho de mi escuela, muy inteligente, de 14 años de edad, me dio esta explicación una mañana después de haberlo felicitado yo por sus cantos espontáneos y melodiosos. Con o sin motivo, este muchacho echaba al viento sus armoniosas canciones. Anteriormente, había concurrido a la famosa escuela de Rabindranath Tagore, conocida por Santiniketan, Puerto de Paz, en Bolpur. Los cantos de Rabindranath han estado en mis labios desde mi juventud, le dije a mi compañero. En toda Bengala, aun el más inculto campesino, se recrea en su suave verso. Bola y yo cantamos juntos algunos cánticos de Tagore, quien ha musicalizado ya millares de poemas indios, algunos originales y otros de la antigüedad. Conocí a Rabindranath poco después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, dije después de nuestro cántico. Y me propuse visitarlo, porque admiré en el valor nada diplomático para deshacerse de sus críticos literarios, agregué ironizado. Con gran curiosidad, Bola me pidió que le contara lo sucedido. Los estereotipados críticos flagelaron con rudeza a Tagore por introducir un nuevo estilo en la poesía bengalí, le dije. Él mezclaba el coloquio y las expresiones clásicas, haciendo caso omiso de todas las prescritas limitaciones, tan apreciadas por los corazones de los panditas. Sus canciones comprendían profundas verdades filosóficas en términos rogativos muy emocionales, sin hacer mucho caso de las formas literarias aceptadas. Cierto influyente crítico se refería a Rabindranath como un poeta de poca monta que vendía cada ejemplar de sus versos por una rupia. Pero la revancha de Tagore pronto estuvo en su mano. Todo el mundo occidental le rindió homenaje poco después de que fue traducido al inglés su Gitanjali, oraciones líricas. Un tren cargado de panditas, incluyendo aquellos que en un tiempo fueron sus críticos más mordaces, fueron a Santiniketan para hacerle patente sus felicitaciones. Rabindranath recibió a sus huéspedes después de obligarlos a una larga e intencionada espera, y luego escuchó sus alabanzas en un silencio estoico. Finalmente, les volvió a ellos sus armas habituales de crítica. Caballeros, les dijo, los fragantes honores que me rendís, están incongruentemente mezclados con los olores pútridos de vuestra anterior censuras. ¿Hay alguna conexión entre el premio Nobel ahora ganado y vuestra repentina agudeza apreciativa? Yo soy el mismo poeta que antes tanto os disgustaba, cuando humildemente ofrendé mis primeras flores en el altar de Bengala. Numeral 1F, los periódicos publicaron un relato de este enérgico castigo de Tagore, y yo admiré las palabras viriles de un hombre que no se dejaba hipnotizar por la adulación. 1. Añadí. Fui presentado a Rabindranath en Calcuta por su secretario, el señor C.F. Andrews, que estaba sencillamente vestido con el dhoti bengalí. Este hablaba amorosamente de Tagore y se refería a él como a su gurudeva. Rabindranath me recibió amablemente, irradiaba de él una apacible aura de encanto, de cultura y de cortesía. Contestando a mis preguntas con respecto a las bases de su literatura. Tagore me dijo que una de sus fuentes de inspiración, además de nuestros épicos religiosos, había sido el antiguo poeta clásico Vidyapati. Inspirado por estos recuerdos, principié a cantar la versión de Tagore de una canción antigua en bengalí, Enciende la lámpara de tu amor. Bola y yo cantamos regocijados, mientras caminábamos por los terrenos de Vidyalaya. 2 años después de fundar la escuela de Ranchi, recibí una invitación de Rabindranath para visitarle en Santiniketan, con objeto de cambiar puntos de vista sobre nuestros ideales educacionales. Acepté con gusto su invitación. El poeta estaba sentado en su estudio cuando yo entré, y pensé entonces, como en mi primer visita, que era un admirable ejemplo de virilidad, lo mejor y más hermoso que un pintor pudiera desear. Su hermoso rostro de noble patricio estaba enmarcado por su largo y flotante cabello y por una abundante barba. De grandes ojos dulces, de sonrisa angelical y con una voz dulcemente timbrada como notas de flauta, que lo hacía doblemente encantador. Fuerte, alto y serio, todo esto mezclado con una ternura casi femenina y la espontaneidad de un niño. Ningún concepto idealizado sobre un poeta podría encontrar más digno representante que este gentil y noble poeta. Tagore y yo nos enfrascamos pronto en un estudio comparativo de nuestras escuelas, ambas fundadas lejos de los cánones ortodoxos conocidos. Encontramos en nuestras escuelas muchos puntos homogéneos, instrucción al aire libre, sencillez y amplitud de criterio para el desarrollo creador del estudiante. Rabindranath, sin embargo, ponía considerable énfasis en el estudio de la literatura y la poesía y en la propia expresión por medio de la música y el canto, lo que yo ya había notado en el caso de mi discípulo Bola. En Santiniketan los niños observaban sus periodos de silencio, pero no se les daba un entrenamiento especial de yoga.
El poeta escuchó con grata atención mis descripciones de los ejercicios vigorizantes y energetizantes de mi sistema Yogoda y de la concentración yogística, técnica que cuidadosamente enseñaba yo a los estudiantes de Ranchi. Tagore me contó de sus primeros esfuerzos para educarse. Yo me escapé de la escuela después del 5º año, me dijo riéndose. Yo comprendí fácilmente cómo su innata delicadeza poética habría sido ultrajada por la tediosa monotonía disciplinaria de un salón de clases. Es por eso que abrí Santiniketan bajo las sombras de los árboles y las glorias del cielo. Y se volvió para mostrarme de una manera elocuente a un pequeño grupo que estudiaba en medio de un hermoso jardín. Un niño está en medio de su ambiente natural entre flores y pájaros cantores, solamente así puede expresar por entero los tesoros escondidos de su individualidad. La verdadera educación nunca puede ser inculcada como por bombeo, de afuera hacia adentro. Por el contrario, debe ayudarse a su espontánea extracción de adentro hacia afuera, desde los infinitos recursos de la sabiduría interna. 2. Yo estuve conforme con él. La inclinación de los niños al idealismo, a la adoración, a lo heroico, muere en una dieta exclusiva de estadísticas y cronologías. El poeta hablaba amorosamente de su padre, Devendranath, quien le había inspirado los principios de Santiniketan. Mi padre me regaló esta exuberante tierra, en donde él ya había construido una casa para huéspedes y un templo, me decía Rabindranath. Yo principié mi ensayo educativo aquí, en 1901, con solamente 10 niños. Las 8.000 libras que me llegaron por el premio Nobel, se fueron todas en el sostenimiento y mantenimiento de la escuela. El padre de Tagore, Devendranath, fue ampliamente conocido como Maharishi, era un hombre notable, como puede saberse por su autobiografía. 2 años de su juventud los dedicó a la meditación en los Himalayas. A la vez, su padre, Dwarkanath Tagore, había sido altamente alabado al través de Bengala por su munificencia y grandes obras benefactoras. De este ilustre árbol ha surgido una familia de genios. No solo Rabindranath, sino todos sus familiares se han distinguido en expresiones creadoras. Sus hermanos Gogonendra y Abanindra se encuentran entre los mejores artistas de la India. 3. Otro hermano, Dwijendra, es un insigne filósofo de gran profundidad a cuyo suave y gentil llamado acuden los pájaros y las criaturas vivientes de los bosques. Rabindranath me invitó a que pasara la noche como su huésped. Era realmente un espectáculo encantador ver por la noche al poeta, sentado a mitad del patio, rodeado de un grupo de discípulos. Reminiscencias del pasado se agolpaban a mi mente. La escena ante mí era semejante a las de las ermitas antiguas, el alegre cantor rodeado de sus devotos y todos aureolados por el amor divino. Tagore tejía cada lazo con las cuerdas de la armonía. Jamás concluyente, cautivaba el corazón con su irresistible magnetismo. Rara flor de poesía, floreciendo en el jardín del Señor, atrayen, do a los otros por una fragancia natural. Con su voz melodiosa, Rabindranath nos leyó algunos de sus exquisitos poemas que había escrito recientemente. La mayor parte de sus cantos y demás obras fueron escritos para el solaz de sus estudiantes, allí mismo, en Santiniketan. La belleza de sus líneas, para mí, descansa en el arte de referirse a Dios en cada estrofa, a pesar de que rara vez menciona el nombre sagrado. Embriagado con la felicidad de cantar, escribió, me olvidé de mí mismo y te llamé amigo a ti, que eres mi Señor. Al día siguiente, después de la comida, me despedí con pena del gran poeta. Mucho gusto me da de que su pequeña escuela haya llegado a ser una universidad internacional, Viswa Bharati, en donde los eruditos de todas partes han encontrado un escenario ideal. Donde la mente está sin miedo y la cabeza se conserva alta, donde el conocimiento es libre. Donde el mundo no se ha roto en pedazos por estrechas paredes domésticas, donde la mente es guiada adelante de ti en la constante. Donde las palabras vienen del fondo de la verdad. Donde los incansables empeñosos extienden sus brazos hacia la perfección, donde la límpida corriente de la razón no ha perdido su senda, en las estériles arenas del hábito. Donde la mente es guiada adelante de ti en la constante amplitud del pensamiento y de la acción. En este cielo de libertad, oh Padre mío, deja a mi patria levantarse. 4. Rabindranath Tagore. Notas al margen. 1. Autor y publicista inglés, íntimo amigo de Mahatma Gandhi. El señor Andrews ha sido muy distinguido en toda la India por sus muchos servicios prestados a su patria adoptiva. 2. Habiendo nacido el alma muchas veces, o como dicen los hindúes, viajando por el sendero de la existencia a través de miles de nacimientos, no hay nada de que ella no haya obtenido el conocimiento, y no debe asombrarnos que recuerde lo que anteriormente había sido. Porque búsqueda y aprendizaje son reminiscencia. Emerson. 3. También Rabindranath, ya en los 60, se dedicó con entusiasmo a la pintura. Hace algunos años fueron hechas, en Europa y Nueva York, algunas exhibiciones de su obra, futurista. 4. Gitanjali, Macmillan Co. Nueva York. Un estudio cuidadoso del poeta se encontrará en la Filosofía de Rabindranath Tagore, por el célebre Dr. Sir S. Radhakrishnan, Macmillan, 1918. Otro volumen es de B.K. Roy, siglo. Rabindranath Tagore, The Man and His Poetry, Nueva York, 1915. Buda y el Evangelio de Budismo, Nueva York, Putnam, 1918, por el eminente maestro en arte oriental Ananda K.
Coomeraswamy contiene un número de ilustraciones a color del hermano del poeta, Abanindranath Tagore. Las antiguas escrituras védicas declaran que el mundo físico opera bajo la ley fundamental de Maya, el principio de relatividad y dualidad. Dios, la única vida, es una absoluta unidad. Él no puede aparecer como las diversas y separadas manifestaciones de una creación excepto bajo un falso o irreal velo. Esa ilusión cósmica es Maya. Cada gran descubrimiento igual y contraria, la mutua acción de cualquiera de dos cuerpos es siempre igual y opuestamente dirigida. La acción y la reacción son entonces exactamente iguales. El tener una sola fuerza es imposible. Debe haber siempre, como en efecto la hay, un par de fuerzas iguales y opuestas. Las actividades fundamentales naturales evidencian todas sus propiedades. Por ejemplo, la electricidad es un fenómeno de repulsión y atracción. Electrones y protones son opuestos eléctricos. Otro ejemplo, el átomo o partícula final de la materia es, como la Tierra misma, con sus polos negativo y positivo. Todo el mundo fenomenal está bajo la inexorable causa de la polaridad. Ninguna ley física ni química o de cualquiera otra ciencia se halla jamás libre de sus inherentes opuestos o principios contrarios. La ciencia física no puede entonces formular leyes fuera de Maya, la verdadera textura y estructura de la creación. La naturaleza misma es Maya, la ciencia material debe forzosamente tropezar con su ineludible acertijo. En su propio dominio, es eterna e inagotable. Los científicos del futuro no podrán hacer más que probar un aspecto tras otro de su variada infinitud. Así, la ciencia permanece en perpetuo flujo, imposibilitada para alcanzar su finalidad, aunque ciertamente apta para formular las leyes de un existente y funcional cosmos, pero sin poder para descubrir al hacedor de la ley y único operador. Las majestuosas manifestaciones de la gravedad y la electricidad son ya conocidas, pero ¿qué son la gravedad y la electricidad? Ningún mortal puede saberlo. 3. Sobrepasar Maya fue la tarea asignada a la raza humana por los profetas milenarios. Elevarse sobre la dualidad de la creación y percibir la unidad del Creador fue considerado como la meta más elevada del hombre. Aquellos que se aferran a la ilusión cósmica deben aceptar su ley esencial de polaridad, flujo y refluyo, elevación y caída, día y noche, placer y dolor, bien y mal, nacimiento y muerte. Este modelo cíclico asume cierta monotonía angustiosa, pero después de que el hombre ha pasado por unos cuantos millares de nacimientos humanos, entonces principia a echar una mirada de esperanza más allá de las convulsiones de Maya. Rasgar el velo de Maya es penetrar en el secreto de la creación. El yogi que así desnuda el universo es el único monoteísta verdadero. Todos los demás están adorando imágenes paganas. Mientras el hombre permanezca en la ilusión dualística de la naturaleza, el doble rostro de Maya, como el decano, será su Dios, y no podrá conocer la única verdad de Dios. La ilusión del mundo, Maya, individualmente se llama avidya, que literalmente significa no conocimiento, ignorancia, ilusión.
Maya o Avidia no puede ser descubierto por medio de la convicción intelectual o por medio del análisis, sino únicamente mediante el estado interno del Vikalpa Samadhi. Los profetas del Antiguo Testamento y los videntes de todos los países y de todas las épocas, hablaron desde ese estado de conciencia. Ezequiel dijo, y llevóme a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía desde el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. 43, y 2. A través del ojo divino en la frente, el yogi lanza su conciencia en la omnipresencia, oyendo la palabra Om, sonido divino de muchas aguas o vibraciones, que es la única realidad de la creación. Entre el trillón de misterios del cosmos, el más fenomenal es el de la luz, que no necesita, como las ondas sonoras para su transmisión, aire y otro medio, pues las ondas de luz pasan libremente por el vacío del espacio interestelar. Aun el hipotético éter, considerado como el medio interplanetario de la luz en la teoría ondulatoria, puede ser descartado según la teoría einsteiniana, que afirma que las propiedades geométricas del espacio hacen a la otra innecesaria. Bajo cualquiera de estas hipótesis, la luz permanece como la más sutil, la más libre de toda dependencia material, y las demás manifestaciones naturales. La gigantesca velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo, domina enteramente la teoría de la relatividad. Él demuestra matemáticamente que la velocidad de la luz es, tan lejos como lo permite la capacidad de la mente finita, la única constante en un universo de inestable flujo. En esta sola y absoluta velocidad de la luz descansan todos los estándares humanos de tiempo y espacio. No siendo abstractos y eternos, como hasta ahora fueron considerados, el tiempo y el espacio son factores relativos y finitos, derivando su valor de medida solo con referencia al patrón de la velocidad de la luz. Al unirse al espacio como una relatividad dimensional, el tiempo ha rendido su viejo reclamo de un valor incambiable. El tiempo está hoy reducido a su propia naturaleza, a una simple esencia de ambigüedad. Con unos cuantos golpes ecuacionales de su pluma, Einstein ha desvanecido del cosmos toda realidad fija, excepto la de la luz. En un desarrollo posterior de su teoría del campo unificado, el gran físico comprende en una fórmula matemática las leyes de la gravitación y del electromagnetismo. Reduciendo la estructura cósmica a variaciones de una sola ley, Einstein 4 llega al través de las edades hasta los rishis, que proclamaron una sola textura de la creación, la de una proteica maya. En la época de la teoría de la relatividad se han levantado las posibilidades matemáticas de explorar el átomo ultérrimo. Grandes hombres de ciencia están ahora afirmando abiertamente que no solo el átomo es energía en vez de materia, sino que la energía atómica es esencialmente substancia mental. La franca realización de que la ciencia física está relacionada con un mundo de sombras, es uno de los adelantos más significativos, escribió Sir Arthur Stanley Eddington, en La naturaleza del mundo físico. En el mundo de la física, observamos cómo el funcionamiento de un umbrógrafo representa el drama cotidiano de la vida. La sombra de mi codo permanece sobre la sombra de la mesa, así como la sombra de la tinta fluye sobre la sombra del papel. Todo esto es simbólico, y como un símbolo le dejan los físicos. Luego viene el alquimista Menta, que transmuta los símbolos. Para poner la conclusión final en términos crudos, la substancia del mundo es substancia mental. La substancia realística y los campos de fuerza de la antigua teoría física son del todo inoperantes excepto en lo que se refiere a la substancia de la mente, que por sí misma ha hecho surgir estas imágenes. Así, el mundo externo se ha convertido en un mundo de sombras. Al remover nuestras ilusiones, hemos removido la substancia, porque, sin duda, hemos visto que la substancia es una de nuestras más grandes ilusiones. Con el reciente descubrimiento del microscopio electrónico se obtuvo una prueba definitiva de la esencia de la luz en el átomo y de la ineludible dualidad de la naturaleza. El New York Times hizo, en 1937, el siguiente comentario con respecto a la demostración del microscopio electrónico, ante una asamblea de la Asociación Americana para el Adelanto de la Ciencia. La estructura cristalina del tungsteno, hasta aquí conocida indirectamente por medio de los rayos X, se fija claramente en un apancentro. Los átomos, en la retícula cristalina del tungsteno, aparecieron en una pantalla fluorescente como puntitos de luz arreglados en forma geométrica. Contra este cubo de cristal de luz, las moléculas bombardeadoras de aire podían observarse como puntos danzantes de luz, parecidos a los puntos de luz solar que se balancean en las aguas movedizas. El principio del microscopio electrónico fue descubierto en 1927 por los doctores Clinton J. Davison y Lester H. Kermer, de los laboratorios de la Bell Telephone Co. de la ciudad de Nueva York, quienes encontraron que el electrón tenía una personalidad dual que participaba de las características de una partícula y de una onda. La cualidad onda dio al electrón la característica de la luz, y así se emprendió la empresa de hallar medios para localizar electrones en forma similar a la usada para localizar la luz con auxilio de lentes.
por su descubrimiento de la cualidad, Jekyll, Hyde, del electrón, que vino a corroborar la predicción hecha en 1924 por de Broglie, francés que obtuvo el Premio Nobel de Física, quien mostró que todo el reino de la naturaleza física tenía personalidad dual. El Dr. Davison recibió este mismo premio. La corriente de conocimiento, dice Sir James Jeans, en el universo misterioso se dirige hacia una realidad que no es mecánica. El universo principia a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Así, la ciencia del siglo XX va asemejándose a una página de los vetustos Vedas. De la ciencia, entonces, si así debe ser, debe dejarse al hombre aprender la verdad filosófica de que no hay universo material, que su trama y urdimbre es maya, ilusión. Su espejismo de realidad se desvanece bajo el análisis. Así como las propiedades confortables de un cosmos físico se desmoronan ante él, el hombre percibe oscuramente la idolatría de sus apegos y su antigua transgresión del mandamiento divino: no tendrás otros dioses delante de mí. En su famosa ecuación en que señala la equivalencia de las masas y la energía, Einstein probó que la energía en cualquiera partícula de materia es igual a su masa o peso, multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. La liberación de la energía atómica se ha conseguido por medio de la aniquilación de las partículas de materia. La muerte de la materia ha sido el nacimiento de la edad atómica. La velocidad de la luz es un estándar matemático o constante, no porque tenga un valor absoluto en sus 300.000 kilómetros por segundo, sino porque ningún cuerpo material cuya masa aumente con su velocidad puede llegar a obtener la velocidad de la luz. Esta concepción nos conduce a la ley de los milagros. Los maestros que pueden materializar o desmaterializar sus cuerpos, o cualquier otro objeto y moverse con la velocidad de la luz, y utilizar los rayos de luz creadora para poner en visibilidad instantánea cualquiera manifestación física, han llenado las condiciones necesarias descritas por el gran sabio Einstein. Su masa es infinita. La conciencia de un yogi perfecto es sin esfuerzo identificada, no con un cuerpo confinado, sino con la estructura universal. La gravedad, ya sea la fuerza de Newton, o la manifestación de la inercia de Einstein, no tiene poder para obligar a un maestro a exhibir las propiedades de peso, que forman la distintiva condición gravitacional de todos los objetos materiales. Sus encarcelados anillos del no hay más allá han cedido al más solvente: yo soy el Fiat Lux, y la luz fue hecha. El primer mandato a su creación ordenada, Gen. Y 3, puso en existencia la única realidad atómica, la luz. En los fulgores de este medio inmaterial ocurrieron todas las divinas manifestaciones. Los devotos de todas las épocas dieron testimonio de la aparición de Dios como de una llama. El Rey de Reyes y Señor de Señores, único, que posee inmortalidad, que habita en la luz a donde hombre alguno no puede llegar. 5. El yogi que a través de la meditación perfecta ha fundido su conocimiento con el Creador, percibe la esencia cósmica como luz. Para él no existe diferencia entre los rayos que componen el agua y los rayos que componen la tierra. Libre de la conciencia de materia, libre de las 3 dimensiones del espacio y de la 4ª dimensión del tiempo, un maestro transporta su cuerpo de luz con igual facilidad sobre la luz de la tierra que por el agua, el fuego o el aire. La larga y profunda concentración sobre el ojo espiritual liberador ha capacitado al yogi para destruir todas las ilusiones relativas a la materia y a su peso gravitacional, y por lo mismo ve el universo esencialmente como una indiferenciada masa de luz. Las imágenes ópticas, dice el Dr. L. T. Troland, de la Universidad de Harvard, son constituidas bajo el mismo principio que los grabados de medio tono, es decir, están hechas de puntitos diminutos o rayitas demasiado pequeñas para ser sorprendidas por el ojo. La sensibilidad de la retina es tan grande que la sensación visual puede ser producida por relativamente pocos cuanta del mismo género de la luz. Con el auxilio del conocimiento divino de un maestro sobre la luz fenomenal, se pueden proyectar en manifestación perceptible estos ubicuos átomos de luz. La forma actual de proyección, ya se trate de un árbol, una medicina, un cuerpo humano, está de acuerdo con los poderes de fuerza de voluntad y de visualización de un yogi. En la conciencia del hombre que sueña, en donde ha perdido su enlace con las limitaciones egoístas que diariamente lo atenazan, la omnipotencia de su mente tiene una demostración nocturna. Allí en el sueño están los amigos largamente desaparecidos, los más remotos continentes, las escenas resurrectas de la niñez. Con esa libre e incondicional conciencia conocida por todos los hombres en el fenómeno de los sueños, el maestro armonizado con Dios, ha forjado un eslabón que nunca más se romperá. Inocente de todos los motivos personales, y utilizando su poder creador concedido por el Señor, el yogi reacondiciona los átomos de luz del universo para satisfacer la plegaria sincera del devoto.
Para este objeto, el hombre y la creación fueron hechos, para que él pudiera elevarse como un maestro de Maya, y conociese su dominio sobre el cosmos. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a la nuestra, y démosle dominio sobre los peces del mar, y de las aves del cielo, y de las bestias, y sobre todo animal que se arrastra y repta sobre la tierra. 6. En el año 1915, poco después de que había entrado en la orden de los Swamis, obtuve una visión de contraste violento. En ella, la relatividad de la conciencia humana estaba claramente establecida. Percibí la unidad de la luz eterna detrás de las dolorosas dualidades de Maya. La visión se presentó a mí mientras estaba sentado, una mañana, en mi pequeña buhardilla en la casa de mi padre, en Gurpar Road. Hacía meses que la Primera Guerra Mundial había principiado a destrozar a Europa, y tristemente reflexionaba sobre la enorme matanza. Cuando cerré los ojos en meditación, mi conciencia fue súbitamente transportada al cuerpo de un capitán que mandaba un barco de guerra. Oí el rugido de los cañones, de los tiros que se cruzaban entre una batería de tierra y los cañones del barco. Una enorme granada dio en la Santa Bárbara y despedazó mi navío. Me tiré al agua junto con unos cuantos marinos que habían sobrevivido a la explosión. Con el corazón angustiado, llegué a la orilla sano y salvo. Pero, ay, una bala perdida puso fin a su vuelo, incrustándose en mi pecho. Gimiendo, caí sobre la tierra. Todo mi cuerpo estaba paralizado, y, sin embargo, tenía conciencia de poseerlo, como cuando se siente que una pierna se ha dormido. Por último, el misterioso paso de la muerte me alcanzó. Todo mi cuerpo estaba paralizado, y, sin embargo, tenía conciencia de poseerlo, como cuando se siente que una pierna se ha dormido. Por último, el misterioso paso de la muerte me alcanzó, pensé. Todo mi cuerpo estaba paralizado, y, sin embargo, tenía conciencia de poseerlo, como cuando se siente que una pierna se ha dormido. Por último, el misterioso paso de la muerte me alcanzó, pensé. Con un suspiro final, iba a sumergirme en la inconsciencia cuando, oh, sorpresa, me encontré sentado en la postura meditativa del loto, en mi cuartito de la casa de Gurpar Road. Lágrimas de histerismo brotaban de mis ojos, y gozoso pegaba y peliscaba mi rescatada posesión, un cuerpo libre, sin ningún agujero de bala en el pecho. Miré de un lado a otro, inhalando para asegurarme de que realmente estaba vivo. En medio de las propias congratulaciones, otra vez mi conciencia fue transportada al cuerpo del capitán, muerto por la batería de la costa. Una confusión se apoderó de mi mente. Señor, oraba, ¿estoy muerto o vivo? Un cegador juego de luces llenó pronto todo el horizonte. Y un suave vibrante zumbido se moduló en palabras. ¿Qué tienen que ver la vida o la muerte con la luz? A imagen de mi luz te he hecho. Las relatividades de vida y muerte pertenecen al sueño cósmico. Contempla tu ser sin sueños. Hijo mío, despierta. Como los pasos que el hombre da al despertar, el Señor inspira a los científicos a descubrir, en su debido tiempo y lugar, los secretos de su creación. Muchos descubrimientos modernos ayudan al hombre a comprender el cosmos como una variada expresión de un poder, la luz guiada por una inteligencia divina. Las maravillas del cinematógrafo, de la radio, de la televisión, del radar, de la célula fotoeléctrica, el omnividente ojo eléctrico, la energía atómica, todas están basadas en el fenómeno electromagnético de la luz. El arte cinematográfico puede realizar cualquier milagro. Desde el punto de vista visual impresivo, ninguna maravilla puede detener a la fotografía. El transparente cuerpo astral de un hombre puede ser visto mientras sale de su denso cuerpo físico. Puede caminar sobre el agua, resucitar a un muerto, revestir la secuencia natural de su desarrollo y hacer toda clase de jugarretas por lo que respecta al tiempo y al espacio. Acomodando las imágenes de luz como desee, el fotógrafo capta maravillas ópticas que un maestro verdadero produce con rayos reales de luz. Las imágenes vivientes del cinematógrafo ilustran muchas verdades concernientes a la creación. El director cósmico ha escrito sus propias obras y ha colocado tremenda cantidad de personajes y autores en el aparato escénico a través de los siglos. Del recinto oscuro de la eternidad, él pone su rayo creador a través de las películas de edades sucesivas, y las fotografías son lanzadas en la pantalla del espacio. De la misma manera que las imágenes de un cinematógrafo aparecen como reales, aun cuando no son más que combinaciones de luz y sombras, así es la variedad universal de ilusiones y parecidos. Las esferas planetarias, con sus innumerables formas de vida, no son más que figuras en un cinematógrafo cósmico, temporalmente cierto a la percepción de los cinco sentidos, conforme las escenas son proyectadas sobre la pantalla en la conciencia del hombre por el infinito rayo creador. El auditorio de un cine puede ver y darse cuenta de que todas las imágenes que aparecen en la pantalla surgen a través del instrumento de un rayo de luz sin imágenes. El colorido del drama universal es igualmente emitido de una sencilla luz blanca, de una fuente o procedencia cósmica. Con inconcebible ingenuidad, Dios está operando un entretenimiento para sus niños humanos, haciéndoles a la vez actores, así como unidades del auditorio de un teatro planetario. Cierto día entré en un cine para presenciar una película de los campos de guerra europeos. La Primera Guerra Mundial seguía sus destrozos en el frente occidental. La película
tanto realismo, que salí del teatro con el corazón contristado. Señor, oraba, ¿por qué permites tú tal sufrimiento? Con gran sorpresa de mi parte, recibí la contestación inmediata, en la forma de una visión real de las batallas en los campos de guerra europeos. El horror de la lucha, llena de los muertos y los moribundos, sobrepasaban lejos en ferocidad a cualquier representación de cualquier cine. Fíjate atentamente, me susurraba una voz suave en mi conciencia interna, tú verás que estas escenas que ahora pasan en Francia no son más que puro juego de claroscuro. Son las películas del cinematógrafo cósmico, tan reales e irreales como la película que en el teatro acabas de presenciar, un juego dentro de otro juego. Mi corazón aún no estaba tranquilo. La voz divina seguía diciendo, la creación es luz y sombra a la vez, de otra manera, la cinta no sería posible. El bien y el mal de Maya deben alternar siempre en supremacía. Si el gozo fuera continuo aquí en este mundo, buscaría el hombre algún otro. Sin sufrimientos difícilmente se ocuparía de recordar su eterno hogar. El dolor es un aguijón al recuerdo. El medio de escape es la sabiduría. La tragedia de la muerte es irreal. Aquellos que tiemblan ante ella son como un actor ignorante que muere de miedo en el escenario, cuando solamente un cartucho vacío le ha sido disparado. Mis hijos son los hijos de la luz, ellos no dormirán para siempre en la ilusión. Aun cuando yo había leído relatos de las escrituras sobre Maya, no me habían proporcionado la profunda visión interna que se adquiere de las visiones personales y el acompañamiento de sus palabras de consuelo. La noción de los propios valores es profundamente cambiada cuando por fin está uno convencido de que la creación es solo un inmenso cinematógrafo, y que nada dentro de él, sino más allá de él, está su propia realidad. Cuando terminaba de escribir este capítulo, me senté en mi cama en la postura meditativa de loto. Mi habitación estaba tenuemente iluminada por 2 lámparas de pedestal. Levantando la vista, noté que el techo de la habitación estaba punteado con pequeños puntitos de luces de color de mostaza, cintilando y parpadeando como si fueran destellos de radio. Miríadas de rayitas como de lápiz, como hojas de lluvia, se juntaban al través de un conducto transparente y se vaciaban silenciosamente sobre mí. Inmediatamente mi cuerpo perdió su pesadez y se metamorfoseó en una textura astral. Sentí una sensación como de flotación cuando, tocando apenas la cama, mi cuerpo sin peso se mecía alternativamente de izquierda a derecha. Veía alrededor del cuarto. Los muebles y las paredes permanecían como de costumbre, pero la pequeña masa de luz se había multiplicado de tal manera, que el techo de la habitación era invisible. Yo estaba maravillado. Este es el mecanismo del cinematógrafo cósmico. Una voz hablaba como dentro de la misma luz. Lanzando sus rayos sobre la pantalla de las sábanas de tu cama, está produciendo la película de tu cuerpo. Mira, tu forma no es nada más que luz. Me miré los brazos y los moví de un lado a otro, y sin embargo, no pude sentir su peso. El gozo me extasiaba sobremanera. Este tallo, duda en vez de tallos era rayo cósmico de luz que había sustituido mi cuerpo, parecía una réplica de los rayos de luz que salen de la cabina de proyección de un cinematógrafo, y que se manifiestan en las escenas que vemos en la pantalla. Por largo tiempo experimenté esta filmación de mi cuerpo en el teatro ligeramente iluminado de mi propio dormitorio. No obstante las muchas visiones que he tenido, ninguna hasta entonces había sido tan singular. Como la ilusión de mi cuerpo sólido se había disipado completamente, y mi realización había descubierto que la esencia de todos los objetos es la luz, volví a mirar la corriente palpitante de Vitatrones y dije suplicante, luz divina, por favor, dirige esta humilde y corporal imagen hacia ti misma, tal como Elías fue ascendido al cielo por medio de una llama. Esta oración era evidentemente primeriza, el centelleo de luz desapareció. Mi cuerpo volvió a tomar su peso normal, y se sumió en la cama. El enjambre de luces cintilantes del techo se atenuó y, al fin, desapareció. Mi tiempo para abandonar esta tierra aún no había llegado. Además, pensé filosóficamente, el profeta Elías podría haberse disgustado de mi presunción. Notas al margen. 1. Este famoso escritor y filósofo ruso vivió por muchos años en la India, cerca de los Himalayas. De los picos vienen revelaciones, ha escrito. En cuevas y sobre sus cimas viven los rishis. Sobre los picos nevados de los Himalayas se vislumbra un brillo dorado, más brillante que el de las estrellas y que el fantástico centelleo de los relámpagos. 2. Esta historia puede tener algún fundamento histórico. Una nota editorial nos informa que el obispo encontró a los 3 monjes cuando viajaba de Archangel al monasterio de Slovetsky, en la desembocadura del río de Vina. 3. Marconi, el gran inventor, admitió lo inadecuado de la ciencia ante sus finalidades. La incapacidad de la ciencia para resolver qué es la vida, es absoluta. Este hecho sería ciertamente aterrador si no fuera por la fe. El misterio de la vida es ciertamente el problema más persistente que se ha colocado ante el pensamiento del hombre. 4. Una clave para conocer la dirección del genio de Einstein es que ha sido siempre un discípulo de Spinoza, cuya obra más conocida es la Ética demostrada e un orden geométrico. 5. Timoteo, 6, 15, 16. 6. Génesis, y, 26. Capítulo 31. Una entrevista con la Madre Sagrada. Reverenda Madre, yo fui bautizado en la infancia por tu esposo profeta. Él era el gurú de mis padres y de mi propio gurú, Sir Yukteswarji.
¿Podrías concederme el privilegio de oír algunos incidentes de tu sagrada vida? Mis palabras eran dirigidas a Srimati Kashimoni, que fuera compañera de la Hiri Mahasaya. Encontrábame en Benares, en una corta visita, y estaba cumpliendo un deseo que hacía mucho había acariciado, el de visitar a la venerable señora. Ella me recibió amablemente en la antigua casa, hogar de la Hiri, en la sección de Garudeswar Mouya, en Benares. Aunque entrada en años, florecía como flor de loto, emanando una dulce y espiritual fragancia. Era de talla mediana, de cuello delgado y de piel clara. Grandes y brillantes ojos suavizaban su cara maternal. Hijo, eres bien recibido, sube conmigo. Kashimoni me condujo a una pequeña habitación, en donde había vivido por algún tiempo con su marido. Me sentí muy honrado de ser testigo del santuario en el que el incomparable maestro había condescendido a representar el drama del matrimonio. La gentil dama me indicó un asiento de cojines, sentándose a mi lado. Pasaron muchos años para que yo llegara a comprender la realidad de la estatura divina de mi esposo, comenzó a contarme ella. Una noche, precisamente en esta habitación, tuve un vívido sueño. Ángeles gloriosos flotaban con gracia inimaginable por encima de mí. Fue tan real la visión, que desperté. La habitación estaba extrañamente envuelta en una luz deslumbrante. Mi esposo, en la postura meditativa del loto, se encontraba suspendido a mitad de la habitación, rodeado de ángeles que lo reverenciaban con una actitud de dignidad suplicante, con las palmas de las manos plegadas. Sorprendida sobremanera, creí que aún estaba soñando. Mujer, dijo la Hiri Mahasaya, no estás soñando, olvida tu sueño para siempre jamás. A medida que él descendía al suelo lentamente me postré a sus pies. Maestro, exclamé una y otra vez, yo te reverencio. Podrás perdonarme el que te haya considerado como mi esposo. Muero de vergüenza al comprender que había estado sumida en la ignorancia, sin saber que vivía al lado de quien ha despertado en la divinidad. Desde este momento, no eres ya mi esposo, sino mi gurú. ¿Quieres aceptar la insignificancia de mi ser como tu discípula? 1. El maestro me tocó suavemente. Alma sagrada, levántate, estás aceptada e indicándome a los santos, me dijo, reverencia a su vez a cada uno de estos santos. Cuando Hugh terminado mi humilde genuflexión, las voces de los santos varones sonaron juntas como el coro de una antigua escritura. Consorte de la divinidad 1, bendita seas. Te saludamos. Ellos se inclinaron a mis pies y las refulgentes formas se desvanecieron. La habitación se sumió en tinieblas. Mi gurú me preguntó si quería recibir la iniciación del Kriya Yoga. Por supuesto que sí, le repliqué. Siento mucho no haber recibido tu bendición mucho antes en mi vida. No había llegado tu hora, sonrió la Hiri Mahasaya, consolándome. Silenciosamente, te he ayudado a agotar mucho tu karma. Ahora tienes voluntad y estás preparada. Él me tocó en la frente y vertiginosas masas de luz se me aparecieron. Gradualmente, la irradiación se transformó en el ojo espiritual, azul opalino, circundado por un aro dorado y en el centro una estrella pentagonal blanca. Introduce tu conciencia a través de la estrella en el reino del infinito. La voz de mi gurú tenía un nuevo timbre, suave como la cadencia de una música lejana. Una visión tras otra se quebraba como la superficie del océano en las playas de mi alma. Las panorámicas esferas se fundieron finalmente en un océano de bendición, y yo me perdí en un mar de bienaventuranza. Cuando algunas horas más tarde volví a la conciencia de este mundo, el maestro me enseñó la técnica de Kriya Yoga. A partir de aquella noche, la Hiri Mahasaya no durmió más en mi habitación. No volvió a dormir nunca. Permaneció en la habitación principal de la planta baja, en compañía de sus discípulos, tanto de día como de noche. La ilustre señora guardó silencio. Realizando la unidad de su relación con el sublime yogi, me aventuré, finalmente, a pedirle otras reminiscencias. Hijo, eres insaciable. Sin embargo, te contaré una más, sonrió tímidamente. Te contaré un pecado que cometí en contra de mi gurú, esposo. Algunos meses después de mi iniciación, empecé a sentirme abandonada y olvidada. Una mañana, la Hiri Mahasaya entró en esta pequeña habitación a buscar algo. Yo le seguí rápidamente, y cegada por una violenta desilusión, me dirigí a él severamente, gastas todo tu tiempo con los discípulos. ¿Qué ocurre con tus responsabilidades hacia tu mujer e hijo? Lamento que no te intereses en mejores medios de vida para la familia. El maestro me miró por un momento, y después, había desaparecido. Amedrentada y asustada, oí una voz que resonaba por todo el interior de la habitación. ¿No ves que todo es nada? ¿Cómo es posible que una nada como yo, puede producir riqueza para ti? Guruji, exclamé yo, imploro tu perdón 1.000.000 de veces. Mis ojos pecadores no pueden verte, hazme el favor de aparecer en tu forma sagrada. Estoy aquí. Esta respuesta la hizo desde arriba de mí. Alcé la vista y vi al maestro materializado en el aire, su cabeza estaba tocando el cielo raso y sus ojos eran semejantes a llamas cegadoras. Fuera de mí, y llena de temor, me arrojé llorando a sus pies. Cuando descendió al suelo, me dijo, mujer, busca la divina riqueza y no el mezquino oropel de la tierra. Después de que hayas adquirido el tesoro interno, verás que todo el abastecimiento externo vendrá. Y agregó, uno de mis hijos espirituales te abastecerá. Naturalmente que las palabras de mi gurú se hicieron verdad. Un discípulo dejó una suma considerable para nuestra familia.
Agradecí a Kashi Moni por haberme hecho partícipe de algunas de sus sorprendentes experiencias. 2. Al día siguiente volví a su casa y pasé varias horas en agradables discusiones filosóficas con Tinkouri y Dukouri Lahiri. Estos dos hijos santos del gran yogi de la India le siguieron muy de cerca sus pasos. Ambos eran de tez clara, bien parecidos, altos, fuertes, con espesa barba, con voces suaves y de antiguos y encantadores modales. No fue su mujer la única discípula de Lahiri Mahasaya, había centenares, incluyendo a mi madre. Una mujer chela pidió una fotografía del gurú. Él le dio una estampa, diciéndole, si tú la consideras como una protección, así será. De otra manera, solamente será una estampa. Algunos días después, mientras esta mujer y la nuera de Lahiri Mahasaya estaban estudiando el Bhagavad Gita, en una mesa